La principal causa de muerte en todo el mundo, tanto en hombres como en mujeres, es la cardiopatía isquémica o ataque cardíaco, razón por la que conocer sus síntomas y factores de riesgo es de vital importancia. Detectarlo a tiempo y recibir atención médica oportuna favorece grandemente el pronóstico de vida y generalmente, si se trata a tiempo, suele responder adecuadamente al tratamiento y no haber muchas complicaciones cardíacas. En este video estaré hablando acerca del infarto cardíaco, síntomas y factores de riesgo. Soy J.C. Canizales y en mi canal hablaré sobre diferentes temas de salud, abordados con un lenguaje sencillo y comprensible, brindándole consejos prácticos que le ayudarán a tener una mejor calidad de vida. El ataque cardíaco o infarto agudo al miocardio ocurre cuando se bloquea o se obstruye el flujo de sangre a través de las arterias coronarias, que son las encargadas de llevar sangre y oxígeno al corazón o músculo cardíaco llamado miocardio. La causa más común de los ataques cardíacos es la enfermedad de las arterias coronarias llamado aterosclerosis, en la que hay una acumulación de depósitos de grasa que contienen colesterol, que se acumulan con el tiempo y forman placas en las arterias. Cuando una placa se deteriora, forma un coágulo de sangre. Los coágulos pueden obstruir las arterias y causar un ataque cardíaco, provocando que el tejido del músculo cardíaco muera por falta de flujo sanguíneo. Existen ciertos factores de riesgo que aumentan las probabilidades de sufrir un infarto cardíaco. Factores de riesgo controlables o modificables como fumar, sobrepeso, obesidad, hipertensión, colesterol alto, diabetes y sedentarismo. Y factores de riesgo que no se pueden controlar o que no son modificables, como la edad y los antecedentes familiares. A mayor cantidad de factores de riesgo, mayor es la probabilidad de sufrir un infarto cardíaco. Por lo tanto, es muy importante controlar los factores de riesgo para prevenir un infarto cardíaco. Factores de riesgo no modificables. La edad. Los ataques cardíacos suelen presentarse a partir de los 45 años en los hombres y a los 55 años en las mujeres. ¿Por qué esta diferencia? Es debido a que las mujeres están protegidas por los estrógenos, pero a partir de la menopausia los estrógenos disminuyen y el riesgo cardiovascular aumenta. Antecedentes familiares. El riesgo de padecer problemas cardiovasculares o un ataque al corazón es mayor si un familiar masculino de primer grado, ya sea padre o hermanos, ha sufrido un infarto antes de los 55 años, o si un familiar femenino de primer grado, madre o hermanas, ha sufrido un infarto cardíaco antes de los 65 años. Factores de riesgo modificables. La hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente. Estudios epidemiológicos han demostrado una relación directa entre la presión arterial alta y el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, y está asociada a accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria. Tener la presión arterial alta de forma constante aumenta el riesgo de tener un infarto cardíaco. Colesterol alto. Es conocido como hipercolesterolemia, pero concretamente tener elevado el LDL colesterol, conocido como colesterol malo, y tener bajos los niveles de LDH colesterol, llamado colesterol bueno, y adicionalmente tener elevados los niveles de triglicéridos. Esto aumenta el riesgo cardiovascular y duplica la posibilidad de tener un infarto cardíaco. Tabaquismo. Fumar suele provocar espasmos en las arterias, haciendo que se vuelvan tensas y rígidas,
reduciendo así el flujo de sangre que llega al corazón. Además, hace que las plaquetas de la sangre se peguen entre sí con más facilidad y formen coágulos, aumentando el riesgo de tapar las arterias coronarias. Recuerda, si fumas, tu riesgo aumenta. Obesidad es el principal factor de riesgo a las enfermedades cardiovasculares y está asociada a hipertensión, colesterol alto y diabetes. Las personas con obesidad tienen un mayor riesgo de sufrir arritmias, insuficiencia cardíaca, angina de pecho o infarto al miocardio. Diabetes. La diabetes se relaciona a hipertensión arterial y aumenta la posibilidad de sufrir daño renal. La acumulación de glucosa en la sangre va dañando progresivamente los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, acelerando con ello el proceso de arteriosclerosis, condición de salud que dificulta el paso de la sangre a través de las arterias. Sedentarismo. Tener una vida sedentaria es un factor de riesgo cardiovascular sumamente importante, ya que aumenta la probabilidad de desarrollar obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y aterosclerosis. Aquí radica la importancia de la realización de ejercicio físico para mantener a raya estos factores de riesgo. Estrés. El estar con mucha ansiedad, dormir mal, andar muy acelerado o constantemente preocupado son factores que influyen en las probabilidades de desarrollar un infarto cardíaco, ya que el estrés agudo aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la vasoconstricción coronaria, la contractilidad del corazón y el gasto cardíaco. Adicionalmente, el estrés aumenta la inflamación corporal y puede aumentar el colesterol y los triglicéridos en sangre. Alcohol. El consumo de alcohol puede generar un aumento en los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. El alcohol en exceso provoca la contracción de los vasos sanguíneos y hace que se estrechen, motivo por el cual el flujo de sangre que llega al corazón disminuye. Adicionalmente, provoca hipertensión crónica, por lo que pensar que tomar una copa de vino al día es bueno para el corazón o que ayuda a prevenir los infartos cardíacos es un mito, ya que no existe ninguna evidencia de estos supuestos beneficios. Los síntomas del infarto cardíaco son dolor en el pecho. Es un dolor intenso, opresivo en el centro o al lado izquierdo del pecho, que se irradia hacia el brazo izquierdo, hombro izquierdo, la mandíbula y en algunos casos al abdomen. Generalmente el dolor dura varios minutos. En algunos casos el dolor puede ser progresivo y va de leve a moderada intensidad. O puede ser una sensación de opresión ligera, sensación de pesadez o sensación de ardor. Lo importante en el dolor de pecho es la duración. Ya sea un dolor leve o intenso, dura como mínimo 5 minutos y no desaparece o disminuye con los cambios posturales o con el reposo. Da igual si te mueves o te paras, si te sientas o te acuestas. La intensidad del dolor incluso puede variar y mejorar un momento y luego reaparecer. Dolor o molestias en la parte superior del cuerpo. Es un síntoma muy importante que puede no tener una molestia significativa en el pecho. Puede ser una sensación de entumecimiento o adormecimiento del brazo izquierdo, de los dos brazos o de las dos manos. Puede sentir una molestia o un malestar a nivel estomacal, ya sea ardor o dolor. Puede haber dolor de espalda, en el cuello e incluso en la mandíbula. En estos casos, la persona probablemente no se queje de una molestia significativa en el pecho, pero debe estar atento sobre todo
si tiene factores de riesgo cardiovascular. Sudoración fría. La persona empieza a sudar y a notar una sensación de frío, a pesar de no hacer ningún tipo de actividad o ejercicio físico. Su piel estará sudorosa, fría y con aspecto pálido. Si se presentan estos síntomas y la persona tiene factores de riesgo cardiovascular, debe estar muy atento. Y si se asocia a otros síntomas de infarto, debe buscar ayuda médica. Náuseas y vómito. Puede sentir malestar estomacal, una sensación de náuseas y en algunos casos puede provocar vómito. Si esto se asocia a alguno de los síntomas anteriores, aumenta la sospecha de un ataque cardíaco. Mareos. La persona puede sentir una sensación de vértigo o de inestabilidad. Se le dificulta mantenerse en pie, siente que todo le da vueltas y le cuesta incluso caminar por la sensación de inestabilidad. Si adicionalmente a los mareos existen factores de riesgo, podría tratarse de un ataque cardíaco, sobre todo si va asociado a alguno de los síntomas de infarto de miocardio. Dificultad respiratoria. Es una sensación de falta de aire conocido como disnea y puede ir asociada a la sensación de dolor o de opresión en el pecho. La persona intenta respirar profundo y a pesar de eso siente que el aire no llena sus pulmones. La falta de aire puede ser antes o durante las molestias en el pecho. Cabe mencionar que este es el principal síntoma de un infarto en las mujeres, ya que casi no presentan el típico dolor de pecho. Ansiedad. La persona puede sentir una sensación de angustia o miedo a que algo malo le suceda. Siente temor a la muerte, quizás se ponga a llorar sin motivo aparente, a decir que tiene una crisis de angustia o un ataque de pánico. Este síntoma cobra relevancia si la persona tiene factores de riesgo cardiovascular o alguno de los síntomas de infarto o ataque al corazón. Si usted tiene estos síntomas o alguno de ellos y adicionalmente tiene factores de riesgo cardiovascular, debe pensar en la posibilidad de estar presentando un infarto al miocardio o ataque cardíaco, lo que constituye una emergencia médica. En este caso, es importante mantener la calma, pedir ayuda médica, solicitar el traslado en ambulancia hacia un hospital cercano. Es muy recomendable tomar una tableta de 100 miligramos de aspirina siempre y cuando no exista alergia al medicamento. Y recuerde, ante un evento de este tipo, actuar con rapidez puede salvarle la vida. Deja tu comentario relacionado a este tema y dinos de qué país nos miras. Suscríbete a mi canal, dale like y activa la campanita de notificaciones. Y no olvide compartirnos con sus contactos para llegar a más personas con consejos de salud. Bendiciones.